lo que es la coordinación del Espíritu Santo, ¿no? Porque este himno lo tengo mencionado en mi mensaje. Qué maravilloso. Doy gracias al Señor por esta hermosa conferencia. Más que hermosa, es trascendente, porque cuando el pueblo de Dios se une, es trascendente. Y damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. Damos gracias a Dios por los hermanos que me han precedido, que han hablado la palabra y nos han edificado. Y ahora en este último mensaje tenemos que hablar de una iglesia que da frutos para la honra de Dios. Y entre paréntesis me pusieron, se rige por su palabra. Vamos a leer entonces dos escrituras fundamentales. Primeramente, Hechos 2:42. Está hablando de los días de la iglesia primigenia, la recién nacida. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahora salteamos a Hechos 5:42. El último versículo del capítulo 5. Y todos los domingos, me equivoqué. Y cuando tenían ganas, me equivoqué. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dios bendiga su maravillosa palabra. Hermanos, comienzo con una pregunta. ¿Cuál es la época más hermosa de toda la historia de la humanidad? Y menciono las épocas según la división bíblica. ¿La época del Antiguo Testamento? ¿La época de esta iglesia, de esta era gloriosa de la iglesia? ¿La época de los 7 años que habrá entre el arrebatamiento y la manifestación cuando todo ojo le verá, cumpliéndose las 70 semanas de Daniel? ¿O la época del milenio? ¿Cuál es la época más hermosa? Sin duda, contestamos, sin duda alguna, la época más gloriosa es esta era de la iglesia del Señor que estamos viviendo. Porque es la era de la gracia de Dios. Miren lo que dijo el Señor, Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Porque en la iglesia se restauran los ideales originales de Dios. ¿Cuáles fueron los ideales originales de Dios? La intención divina al crear la raza humana fue crear una familia sobre la tierra, de la cual Adán era su cabeza, y que esa familia tuviera perfecta comunión con el trino Dios y entre sí por la eternidad. Ese era el modelo original de Dios. El pecado frustró ese modelo original de Dios, pero no la intención divina. En la iglesia del Señor se restaura el modelo original de Dios. ¿Cuál es ese modelo? Formar una familia con toda la raza humana arrepentida y perdonada. Con el postrer Adán, el último Adán, ¿quién es? Jesucristo. Siendo él la cabeza orgánica y gobernante de la iglesia. Orgánica que le da vida y gobernante que la conduce por este mundo hasta el cielo. Según la palabra de Dios, en este tiempo estamos en la era de la gracia, como dije. Es decir, Dios no está interviniendo en los asuntos humanos. Todo lo que sucede en el mundo es el fruto del gobierno del mundo por hombres y mujeres sin Dios. Hombres y mujeres sin Dios que están bajo el gobierno de Satanás. La Biblia te lo dice la Biblia que el mundo, el sistema mundo, como yo le llamo, es un sistema gobernado por Satanás. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno que es Satanás.
Cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, que es el próximo acontecimiento en el calendario divino, esta era de la gracia se termina, no la gracia de Dios, la era de la gracia. Y con la iglesia ya arrebatada y por fin en la casa del Padre, que yo le llamo la casa del reencuentro, Dios empieza a intervenir en los asuntos humanos y comienza lo que se llama en la Biblia la era retributiva, el fin del dominio gentil, donde Dios va a juzgar por medio de su Hijo Jesucristo el pecado del sistema mundo, liderado, como dije, por Satanás, porque no creyeron, dice la Biblia, al amor de la verdad, el amor de la verdad por la predicación gloriosa del Evangelio. Pueden leer 2 Tesalonicenses 2:11. Entonces, ¿cuál es el fundamento espiritual de una iglesia que da frutos para la honra de Dios? Ese fundamento son los 4 pilares de una iglesia que se rige por la palabra de Dios. 4 pilares irrenunciables para que una iglesia local dé fruto para la honra de Dios. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, primera columna, en la comunión unos con otros, segunda columna, en el partimiento del pan, tercera columna, y en las oraciones, cuarta columna. Vamos a analizar rápidamente estas 4 columnas. Primero, doctrina bíblica. El Evangelio estaba encarnado en una comunidad de hombres y mujeres que vivían la ética de la nueva vida. ¿Basada en qué? Basada en la doctrina apostólica. Si un creyente no tiene interés en crecer en el conocimiento y en la vivencia de la palabra de Dios, debe dudar seriamente si es nacido de nuevo. No hay poder de Dios en el Evangelio predicado por una comunidad que no vive la doctrina apostólica de las Escrituras. Incentivar la evangelización dejando la doctrina de lado es una falacia, queridos hermanos. La base del movimiento de las asambleas fue la restauración del patrimonio doctrinal de las Escrituras. Quiero poner un ejemplo de la predicación sin doctrina bíblica. ¿Se acuerdan lo que sucedió en la escuela de profetas en el tiempo del profeta Eliseos? No alcanzaban lugar, entonces fueron a hacer un lugar más grande. Segunda Reyes 6:5 dice, y aconteció que uno que estaba derribando un árbol, se le cayó el hacha y gritó, ¡ay, Señor mío, era prestada! Entonces el varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Podía haberle hecho flotar en cualquier lugar, pero hay una lección profunda allí. ¿Dónde cayó el hacha? Y él dijo, aquí. Y ahí flotó el hacha. Y como me enseñó un siervo de Dios que está en la gloria, dijo, el lugar de la caída debe ser el lugar de la restauración. Hermano querido, si caíste en una iglesia, no te vayas a otra. Ahí arrepentite y volvé al Señor. Y este hachero se quedó con el mango del hacha, pero sin poder. ¿Cuántos predicadores hoy ocupan púlpitos con predicaciones sin poder? Son como este siervo que se le cayó el hacha, entregan el mensaje de enseñanza y evangelismo, pero sin poder del Espíritu Santo. Porque no viven la conducta de la nueva vida basada en la doctrina apostólica. Pecados ocultos, pornografía, deformación sexual de la relación matrimonial, estafas, ambiciones de fama y poder, etc. ¿Qué le dice Timoteo a su hijo espiritual en el Señor? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, su hijo espiritual en el Señor? 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de ¿qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren predicar el Evangelio. Y también a Tito, el apóstol, le dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por otra parte, la Biblia nos enseña
que no es posible tener amor verdadero sin predicar con la doctrina de las Escrituras. Primera Juan 5, 2 y 3 dice, en esto conocemos que somos hijos de Dios. ¿En qué? Cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces la Biblia une amor con obediencia. No puede haber amor a Dios si no hay obediencia a su palabra como un cuerpo único de revelación divina, perfecta e inerrante y eterna. Nunca el Señor ayuda a los que no viven, no personifican sus enseñanzas, a los que no son cristocéntricos. ¿Qué es ser cristocéntrico? Además de ser mi Salvador, tiene que ser mi Señor. El día que me convierto, Él entra en mi vida. Y yo me bajo de mi trono interior, de mi ego. Y le digo, Señor, toma el cetro de mi vida, siéntate en mi trono interior. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, no coma, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad. Por eso tiene que irla ahí. ¿Y enseñándole qué? Enseñándole todas las cosas que os he mandado, doctrina. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y miren qué consecuencias hubo. Marcos 16, 20, y ellos saliendo predicaron por todas partes, ayudándole el Señor. ¿Desde dónde? Desde el cielo, desde su trono. Y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Doctrina bíblica. En segundo lugar, comunión. ¿Qué es la comunión bíblica que vivía la iglesia primigenia? No era un simple compañerismo. No era una coexistencia pacífica manteniendo cada uno sus propios argumentos doctrinales. No era un sincretismo dogmático. No era un conjunto de amigos que tenían ciertos principios de vida en común. Vamos a definir la comunión bíblica así: la interrelación de los unos con los otros que nos da pertenencia a un cuerpo, a una unidad, que es la Iglesia de Dios. Indica entonces participación común en la gracia de Dios, en la salvación recibida por Cristo y en la posesión del Espíritu Santo, que es el derecho de nacimiento de todos los creyentes. Pablo lo dice así, Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y la comunión crea dependencia. Somos seres complementarios que formamos una unidad, la iglesia. Digo de paso que Dios inauguró el concepto de comunión con el matrimonio, concepción divina. 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, ¿qué dice la Escritura? Todos los miembros se duelen con él. Dependencia, cuerpo. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Un mega conglomerado de creyentes sin comunión auténtica con Dios, ni con la iglesia, ni con los unos con los otros, no tiene autoridad ni poder para vivir la vida cristiana, ni para testificar genuinamente del Señor. En tercer lugar, el partimiento del pan o cena del Señor. Cuando la iglesia primigenia se reunía para el partimiento del pan, estaban mirando en primer lugar hacia un pasado inmediato, recordando el hecho histórico de la cruz, la muerte y la resurrección y la ascensión triunfal del Señor. Pero también estaban anunciando un presente glorioso.
que Cristo vive y reina en cada corazón creyente donde se ha establecido el reino de Dios el día de nuestra conversión. Pero además anunciaban un futuro glorioso, el inminente retorno de Cristo por su iglesia. Y lo conocemos, 1 Corintios 11, 26, dice así pues, el apóstol, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. No era un mero acto litúrgico, rutinario. No era el sepelio del Señor, sino una fiesta espiritual con vivencia real, adorando al Padre en espíritu y en verdad. Juan 14, 4, 23. Todos y cada uno entraban en la presencia para adorarle, porque la adoración, mis hermanos, a diferencia de la alabanza, siempre es en su presencia. Le podemos alabar desde esta tierra, pero para adorar hay que entrar en espíritu delante de Él, delante de su persona gloriosa, delante de su trono. Hay un libro, Adoración, de Pink, dice que dos hermanos se encontraron un domingo a la mañana. Dice, ¿de dónde venís? Yo vengo de mi iglesia, estuvimos cantando y adorando al Señor. ¿Y tú de dónde vienes? Del cielo, dijo. ¿Cómo del cielo? Sí, porque estuve adorando al Señor. Cada creyente, hombre y mujer, somos en la iglesia del Señor sacerdotes y sacerdotisas con libre acceso al trono celestial para adorar al Trino Dios. Hermanos queridos, recuperemos ese modelo de Dios. Que cuando partimos el pan sea una vivencia real, en espíritu y en verdad, de entrada en su presencia. Yo me pregunto, hoy día del Señor, ¿cuántas mesas habrán estado levantadas en la faz de la tierra en su nombre para adorarle? ¿Cuántas? Somos millones, en distintas razas, culturas, idiomas y usos horarios, pero todos con los mismos símbolos, y asistidos por el Espíritu Santo penetramos en los cielos para adorarle. Claro, y después de adorarle bajamos del cielo con nuestros rostros iluminados por su gloria y llena nuestras almas de júbilo espiritual. En cuarto lugar, el cuarto pilar, perseveraban en las oraciones. Estos creyentes de la iglesia primigenia, instruidos y formados por la doctrina apostólica, unidos por la comunión en un solo cuerpo y respirando atmósfera celestial cada vez que celebraban la cena del Señor, entonces elevaban sus intensas oraciones comunitarias de la iglesia potenciadas por el Espíritu Santo, que llenaba de gozo el corazón de Dios y hacía temblar a Satanás. Miren el libro de los Hechos del Espíritu Santo, así podemos llamarle al libro de los Hechos. Hechos 3:1, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Hechos 4:24, y ellos, habiendo oído las amenazas, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Y cuando hubieron orado, ¿qué sucedió? El lugar donde estaban congregados tembló. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la iglesia primigenia, en la oración y en el ministerio de la palabra, oración y enseñanza. Hermanos queridos, cuando nos congregamos en la reunión de oración, llenamos de gozo el corazón de Dios. Tiembla Satanás. Y el lugar en que estamos reunidos, dice el apóstol San Judas 1:20, orando en el Espíritu Santo.
¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Es poner con nuestra oración a toda la Trinidad en acción. El Espíritu Santo, que es el residente divino dentro de nosotros, dice Romanos 8, nos enseña cómo pedir porque Él conoce el corazón del Padre. Y la oración va al Hijo Jesucristo, el destinatario final es el Padre. ¿Y qué hace? Jesús se la presenta al Padre y ahí actúa toda la Trinidad y el Padre contesta. Eso es oración en el Espíritu Santo. ¿Oramos así? Ahora dice que ellos perseveraban, no eran erráticas prácticas intermitentes o periódicas, sino permanentes como las barras instaladas en el tabernáculo. A ver si está la figura. Ahí está. ¿Ven el tabernáculo? Una parte del tabernáculo. Tiene 4 barras. Ahí están las tablas. Eran 48 tablas, 20 del lado norte, 20 del lado sur y 8 al lado oeste, porque el tabernáculo miraba hacia el oriente. ¿La iglesia hacia dónde mira? Hacia el oriente celestial, donde aparecerá la estrella más resplandeciente de la mañana, nuestro amado Salvador. Y ven, cada tabla era de madera y forrada en oro, como nosotros. Tenemos 2 naturalezas, la vieja naturaleza, que tiene que estar crucificada, y forrado en oro es la nueva naturaleza, engendradas por el Espíritu Santo el día que nos convertimos al Señor. Y cada tabla tenía un anillo. Eso es amor fraternal, comunión. Y miren las cuatro barras que unían. Eran las 4 barras que le daban rigidez estructural al tabernáculo, porque después eran cortinas. Y esas 4 barras hablaban en el Antiguo Testamento de los 4 pilares de la iglesia. Porque toda la doctrina del Antiguo Testamento era sombra de lo verdadero. Lo verdadero está en el Nuevo Testamento. La sombra es una figura virtual, pero tiene la gran capacidad de conducirnos ¿a dónde? Al objeto que la produce. Y miren qué hermoso. Pero además, ahí están las 4 barras: doctrina, comunión, partimiento del pan, es decir, adoración y oraciones. Pero además, una barra interior, no visible pero real, unía a las tablas. Chicos, ahí está. ¿Qué era esa barra interior? ¿Qué representaba? El Espíritu Santo, residente en cada creyente, que nos une como un cuerpo glorioso, que es la iglesia del Señor. Solo guardando el precedente modelo distintivo de Dios, nuestras vidas y nuestras iglesias serán aprobadas por el Señor. En tercer lugar, las poderosas consecuencias. ¿Qué poderosas consecuencias tuvieron para la sociedad sin Dios una iglesia fundada en los 4 pilares fundamentales? Ahora vamos de Hechos 2:42 a Hechos 5:42. Dice, y todos los días, ¿dónde? En el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, porque Él es cuerpo y alma del Evangelio. Era una explosión espiritual que hizo temblar al Imperio Romano, pero con la potencia doctrinal de los 4 pilares fundamentales. ¿Cómo eran los creyentes de la hora primigenia de la iglesia modelo? Eran cristocéntricos, como dije, es decir, ser como Cristo. Era un reflejo de Cristo en la sociedad, como Esteban, cuya muerte, el primer mártir, cuya muerte fue un eco del Calvario. Arrodillado mientras las piedras iban lacerando y matando su cuerpo, él estaba pidiendo, ¡qué gracia! Dice la Biblia, Esteban lleno de gracia y de poder. Esa gracia que tenemos que tener todos los creyentes hacia un mundo perdido, no condenarlos, sino predicarles.
sus vidas eran un testimonio viviente de la vida de Jesús. Vivían a Jesucristo. Pensaban y actuaban como Cristo, por eso se los llamó cristianos, porque estaban identificados con Cristo. Hechos 11:26. Ese compromiso era una rendición total a su gloriosa causa, como Pablo lo declara tan solemnemente en Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Había en su vida, antes de ser creyente, había escalado altos peldaños en la sociedad. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es el compromiso contemporáneo que requiere una iglesia que honra al Señor, afectando todas las áreas de nuestra vida: matrimonio, familia, vida eclesiástica y vida secular, proyectándose esa rendición al Señor hacia el futuro, hasta el glorioso día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces el desafío que tenemos hoy es reeditar en nuestras vidas e iglesias el clímax del compromiso como lo vivían los primigenios creyentes de la iglesia modelo. Lo hemos leído, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas, para los primigenios creyentes era la pasión consumidora de sus vidas. No todos los domingos en un templo solamente haciendo una parodia, un show, intentando predicar a Jesucristo con aplausos para Jesús. No. No cesaban todos los días en el templo y por las casas, como hemos escuchado en el mensaje anterior, de enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñar a Jesucristo, vivían a Jesucristo, imitando su ética, su moral, su doctrina. Consecuentemente la evangelización tenía poder. Entonces, cada creyente debe ser un testimonio viviente de la gracia y poder de Dios, que hable y testifique de Él con urgencia, porque el tiempo se está agotando. No vivir como nos place o parece y salir después a gritar el Evangelio, sino vivir a Jesucristo, ser cristocéntricos, como dije. No ser oportunistas, sino que la evangelización sea una causa de vida, donde el Señor te ha puesto. Una motivación de vida, una inversión de la vida para Él. Miren lo que le dice el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel de Roma: engrillados sus pies y encadenadas sus manos, sin embargo no detenida su mente gloriosa que recibía enseñanza directa del Espíritu Santo. Te encarezco, ¿delante de quién? Delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en tu reino y en su reino. ¿Qué te encarezco? Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Sí, cuando tengas oportunidad y cuando no la tengas, créala. Redarguye, es decir, refuta, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con toda paciencia y doctrina. Predicar a tiempo y fuera de tiempo, apremiante y renunciable. Y así fueron los resultados. El Evangelio invadió al mundo, derribó fronteras, conmovió a las almas e hizo temblar el imperio más poderoso de la historia de la humanidad, el Imperio Romano. Un historiador ateo dice, hablando de ese tiempo, dice: el cristianismo verdadero era la fuerza espiritual más poderosa que había dentro del imperio. Miren qué crecimiento incontenible en los hechos del Espíritu Santo. Es un poder arrollador, incontenible, un torrente de gracia divina
corría hacia el mundo por la vida de esos creyentes. Tenemos que reeditar esa vivencia bíblica en este tiempo y las iglesias serán multiplicadas. La enseñanza multicultural y la aprobación de costumbres aberrantes como los nuevos valores para regir la vida de la sociedad procuran deformar la iglesia según la doctrina bíblica. Por ejemplo, la paridad de género. Achicará los espacios para la evangelización intentando amordazarnos para que no prediquemos la verdad bíblica. Es decir, cada creyente, en medio de la desocupación, del desprecio del mundo, de la igualdad de género, del aborto legalizado, de métodos de esterilización para adolescentes, ligadura y vasectomía, de la LGBTQ, de encuentros plurinacionales feministas, en medio de una marea de doctrinas erróneas y heréticas, en medio de cristianos desleales al Señor y ecuménicos, en medio de la burla por esperar todavía a Jesucristo, vos esperás para arrebatar a su iglesia, cada creyente testificando con su vida rendida a Jesucristo, venciendo con su amor, que es el amor de Dios metido en nuestras vidas, carácter y costumbres y vivencias, el odio del mundo. El desafío está basado en el amor y la obediencia permanente al Señor y a su palabra. En este milenio que ya vivimos, obedezcamos al Señor. Cada día invirtamos nuestra vida para Él y llegaremos a la experiencia de Pablo. 1 Corintios 9 dice, se oye el clamor de lo profundo de su alma. ¡Ay de mí si no predicare el Evangelio! ¿Lo estás oyendo ese clamor de tu alma? En esta dinámica de evangelización también está incluida la pujante obra misionera. Oíd a Pablo decir, Romanos 15, 19, lo he llenado, ¿cuánto del Evangelio de Cristo? Lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Hoy vimos, hermanos, tenemos 102 familias misioneras encomendadas en nuestro país y en los 5 continentes en nuestras asambleas. Pero hay mucho más. Queridos matrimonios jóvenes, ¿estás oyendo el llamado del Señor para dedicarle toda tu vida al Señor? Será la vida más gloriosa que podás vivir. Así lo testifican nuestros misioneros. Y entonces, ¿qué va a suceder? He hecho una adaptación de un versículo. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Galilea y Samaria. Y yo hice una adaptación. Entonces las iglesias de Argentina tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiero dejarte una pregunta personalizada. Hermano, ¿te animas? Hermano y hermana, ¿te animas a aceptar este compromiso que requiere una iglesia que honra al Señor? No estás aquí por casualidad. Dios te trajo. Esta es la hora. Si hay algún matrimonio que está sintiendo el llamado del Señor, cuando termino voy a quedarme aquí delante, me gustaría conocerte y orar juntos. 4 modelos deformados de iglesias cristianas que no se rigen por la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo un cristianismo como en el tiempo de los jueces. Jueces 21-25, ¿qué decía? ¿Qué dice? Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Iglesias que no se rigen por el total contenido de la palabra de Dios. Practican un evangelio diferente del modelo bíblico, de espejismos, triunfalistas, mentirosos, con groseros engaños y apartamiento de las verdades bíblicas.
reemplazando el púlpito por un escenario con extravagancia, cambiando la adoración por adulación, convirtiendo el culto en un show de sanidad, de prosperidad económica, terapia del amor. Dicen, coloque aquí en este sobrecito su sacrificio, su ofrenda, Dios lo va a bendecir, y eso va a las arcas de los pseudopastores. Estos modelos bíblicos, antibíblicos, eliminan el concepto de pecado y arrepentimiento en abierta contradicción a las mismas palabras del Señor. Lucas 13:5 dijo el Señor, os digo, si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente. Y Pablo dijo cuando habló en el Areópago ateniense, que contemporáneamente sería como hablar en las Naciones Unidas, dijo, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Además afirman estos movimientos que hay doctrina fundamental y doctrina no fundamental, la cual es opcional. Nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, lo otro, cada uno que haga lo que quiera. Cuando en la palabra de Dios hay verdades implícitas y verdades explícitas. Una verdad implícita se deduce. Por ejemplo, la Biblia no te dice no fumar, pero se deduce, porque ataca el templo del Espíritu Santo, esa adición. Pero esta es una verdad explícita, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Tesalonicenses 3, 16 y 17. ¿Qué ser humano entonces puede tener el atrevimiento de decir esto es fundamental y esto es no fundamental? Si no lo cumplís no importa, es opcional. Esta actitud entra en el terreno de la blasfemia. Bueno, estos modelos hacen tropezar a muchos y verdaderos creyentes. Lo dejamos por amor al tiempo. En quinto lugar, ¿cómo llevar fruto? Ajá. Ahora entramos a meternos adentro nosotros mismos, ¿eh? ¿Cuándo nos convertimos? El Espíritu Santo nos incorpora a la iglesia, que yo digo, la hermandad del amor, el milagro de Dios sobre la tierra, la mimada del cielo. Porque la iglesia representada por los 24 ancianos, coronados y vestidos con ropas blancas desde su cuello hasta los pies, representa a la iglesia perfecta y completa en el cielo. Y tiene privilegios únicos en el cielo. Entonces, como creyentes, somos incorporados al proyecto global de redención de Dios, que Dios ejecuta por medio de la cruz de Cristo. Entonces tenemos un protagonismo diseñado por el Señor para cada uno de nosotros en este proyecto global de redención. Ahora, hermanos, en nuestro turno generacional, dentro de la pléyade de creyentes desde la hora primigenia de la iglesia, en este momento, aquí y ahora, nos toca a nosotros ser ejecutores dentro de ese plan divino de redención por la cruz. Se ha mencionado ese versículo extraordinario, Efesios 2:10. ¿Qué dice Efesios 2:10? Somos hechura suya. Cada creyente es un diseño particular de Dios. No hay creyentes clones. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Eso es conversión. Y después sigue el texto. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y para que lo comprendamos, yo lo digo así, cuando el día que nos convertimos ahí al pie de la cruz había un cofrecito nominado, en mi caso ese cofrecito decía Guillermo David Húngaro, ¿qué había en él? El plan y propósito de Dios para mi vida. La vida, hermanos, cristiana, no es como nos place o nos parece. Es según un proyecto divino. En
Entonces, al comprender esta verdad capital, que estoy incorporado al plan globalizado de Dios para la redención del ser humano, nuestra vida cristiana adquiere una dimensión gigantesca, una dimensión de eternidad. No es añadir una religión a nuestra vida secular, el Evangelio no es una religión. No solamente la práctica de una vida piadosa, no solamente ser salvos por la eternidad, sino mucho más. Dios nos transformó y quiere usarnos como sus instrumentos para transferir su mensaje de vida y esperanza de generación a generación. Por eso, el Señor, en su oración pontifical de Juan 17, antes de ir a la cruz, dijo: mas no ruego solamente por estos, eran sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El Señor entregó a los apóstoles el Evangelio con todo su patrimonio doctrinal recibido de los mismos labios del Señor y oró por todas las generaciones sucesivas de creyentes. Oró por mí. Oró por vos, querido hermano y hermana. ¿Cómo llevar fruto entonces que honren dentro del plan global de redención? El Señor tomó el ejemplo de la viña, porque la viña de una manera muy elocuente muestra la relación del hombre con Dios y una iglesia que da frutos para la honra de Dios que se rige por su palabra. Empezamos a leer Juan 15. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, o sea, el que cuida, riega, poda la viña. Todo pámpano, o sea, las ramas, que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo podará, para que lleve más fruto. Y vosotros ya estáis limpios, sos convertidos por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí vos y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, o sea, Él es el tronco de la vid. Majestuoso, sublime, santo, sano, puro, inmaculado. Vosotros los pámpanos, nosotros somos las ramas, los pámpanos. Tú, querido hermano, tú, querida hermana, somos las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La rama separada del tronco no recibe la savia y no puede dar fruto. Entonces ahí está uno de los conceptos de los pilares, comunión con Él. Entonces la comunión personal es vital para llevar frutos, no una comunión intermitente, así no podremos llevar fruto. Si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y mis palabras permanecen en vosotros, doctrina bíblica total, es vital para llevar fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto? Mucho fruto, y seáis mis discípulos. Y salté un poquitito, para dar un fruto que sea para la honra del Hijo y del Padre, que permanezca por la eternidad, debe ser conforme a la doctrina bíblica y en plena comunión con Dios y regado con oración. Miren la viña, hermanos, qué ejemplo. La viña, su tronco sublime, es el Señor, Jesús, el único ser teántropo, Dios y hombre. Las ramas que salen de ese tronco bendito somos nosotros. Y el fruto que damos nosotros es porque la savia del Espíritu Santo va desde el tronco a cada rama y se transforma en fruto. Y nuestro Padre es el labrador que nos poda de nuestras carnalidades, nos perfecciona, nos santifica.
En esta conferencia tenemos que hacernos una pregunta que tiene proyección de eternidad. La hemos cantado. Yo no le dije nada, ellos lo eligieron. El Espíritu Santo fue. ¿He de ir sin ningún fruto? ¿He de ver a Cristo así? Con el tiempo malgastado. El tiempo es un agente de Dios. ¿He de presentarme allí? Yo no quisiera que me suceda en la eternidad lo que le ocurrió a los discípulos aquella mañana estando junto al mar de Galilea. Cuando el Señor ya resucitado les apareció a los 7 discípulos y fue ignorado por los discípulos. ¿Cómo comenzó? El apóstol Pedro dice, ya le habían visto al Señor 2 veces en el aposento alto resucitado. Y Pedro dice, me voy a pescar. Y los 6 dijeron, vamos nosotros también contigo. ¿Cuántos creyentes en la hora de la cena del Señor y de la evangelización están pescando en el mundo? Y volvieron al mismo mar, a las mismas barcas, a las mismas redes, al mismo trabajo intrascendente. Yo lo agarraría a Pedro y le decía, Pedro, ¿qué te sucede? ¿Qué regresismo espiritual? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te acordás que un día aquí te entregaste al Señor y el Señor cambió total tu vida y dijo, déjala el mar, la barca, las redes, y de pescar peces y ven, desde ahora pescarás hombres? Hermano querido, ¿qué te sucede? ¿Qué te sucedió, querido hermano, que en la pandemia caíste espiritualmente? Voy a contemporizar el mensaje. ¿Qué estás haciendo en el mismo mar, con las mismas barcas, las mismas redes, el trabajo intrascendente al que un día renunciaste para seguir a Cristo? ¿Qué estás haciendo? O si hubiera en mi auditorio y los que me miran por la pantalla, hermanos queridos que han caído postrados espiritualmente por la pandemia, este es el tiempo para reaccionar. ¿Y qué sucedió? El Señor apareció, Juan 21:5, apareció cuando el sol iluminaba la escena de un nuevo día, apareció en la orilla. Y no lo reconocieron, llegaban con las barcas vacías y no lo reconocieron, como es cuando uno está en la carne ni reconoce a Jesús resucitado. Ya lo habían visto. Y el Señor les dijo una palabra tan cariñosa, tan llena de paternidad, de amor, de gracia. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dijeron, no, un frío y lacónico no. Manos vacías. Yo no quisiera llegar así al cielo y frente al tribunal de Cristo tener mis manos vacías. Querido hermano y hermana, ¿qué estás haciendo? ¿Volviste al mismo mar, a las mismas barcas, a las mismas redes, al mismo trabajo intrascendente? Vuelve al Señor. Final. Una pregunta, hermanos. ¿Cuántos seres humanos están en el cielo hoy glorificados? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 1. Solamente 1. ¿Quién es? Nuestro amado Señor y Salvador Jesús está resucitado y glorificado. El Padre le ascendió a los... El Padre le levantó de los muertos porque Él había renunciado a actuar como Dios, por amor a vos y a mí. El Padre le levantó de los muertos. El Padre le mostró en esos días, resucitado estuvo con nosotros. El Padre le alzó a los cielos, el Padre le sentó en su gloria. Es el único. Ahora la otra pregunta. ¿Quiénes serán los próximos seres humanos que estarán en el cielo glorificados, es decir, con espíritu, alma y cuerpo glorificados? ¿Quiénes serán? Y la Biblia te contesta. Hebreos 12:23 nos dice que en la Jerusalén celestial estarán
la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, la iglesia del Señor. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Somos las primicias de todos los salvos de todos los tiempos. El Señor vendrá a buscarnos y la iglesia entrará, los primeros seres humanos completos, detrás del Señor, que entraremos al cielo. Una iglesia arrebatada que dio fruto para la honra de Dios. Será la congregación de los primogénitos, las primicias de sus criaturas. Es decir, los primeros seres humanos que entraremos en el cielo, glorificados para nunca más separarnos de Él, por Él y para Él por la eternidad. Y termino ahora con un ejercicio espiritual. Veremos su rostro en el cielo. Dice Apocalipsis 22:4, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El nombre acá en su frente es posesión completa y por la eternidad. Veremos su rostro. ¿Veremos el rostro de Dios el Padre? No, porque Dios es espíritu. ¿Veremos el rostro del Espíritu Santo? No, porque es espíritu. ¿Veremos el rostro de Jesús glorificado? Sí, porque Él tiene dos naturalezas perfectas unidas, la divina y la humana, y Él es la manifestación total. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Ha visto al Padre. Pero yo quiero terminar así. ¿Qué sucedió el día del Calvario y su cruz con el rostro de nuestro amado Señor? Isaías lo anticipó. Isaías 56 dice, entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los escupitajos. Él lo dice como una profecía de nuestro Salvador. Y en cambio Mateo lo dice como el hecho real ya cumplido. Entonces, Mateo 26:67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le bofeteaban. Y vamos a hacer un ejercicio espiritual. Yo voy a leer las tres cosas que dice acá que hicieron en el rostro del Señor. Y después cada uno vamos a contestar, por mí, Señor. Pero querido amigo que estás aquí sin Cristo, o que me estás viendo por la web sin Cristo, tú no puedes decir todavía, por mí, Señor. Pero ¿por qué no te rindes con arrepentimiento y fe al pie de la cruz ahora mismo? Ahora es tu turno. Y le dices, Señor, soy un pecador contrito y humillado que vengo a ti con arrepentimiento y fe. Y entonces podrás decir, como vamos a decir la inmensa mayoría de esta maravillosa congregación. Leo, le escupieron en el rostro, que decimos, por mí, Señor. Le dieron de puñetazos, di mis mejillas a los que me arrancaban la barba, que decimos, por mí, Señor. Le abofeteaban, que decimos, por mí, Señor. Pero en el cielo, queridos hermanos, ya no veremos su rostro salivado, escupido. Es la máxima humillación que puede tener un ser humano, que le escupan en el rostro. En el cielo veremos su rostro glorificado. Y como dice Apocalipsis 1:16, su rostro será como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Que pronto sea. Amén.